la segunda semana de marzo. Vamos bien. Veo que le voy a dar todavía unos minutitos al resto del grupo porque siento que sí vamos a tener ya casi que nuestro horario a las 6, porque así les damos chance a ver a qué hora se conecta por lo menos el 80% para arrancar con nuestra clase. Hoy tenemos tema nuevo. Entonces, y prácticamente es del penúltimo tema que vamos a ver, porque al terminar de ver vamos a ver el DO y el DI, que es el del documento externo. Lourdes está arreglando ya el programa para poder compartírselos ya correctamente, sin esa que se corrió, ¿verdad? Que se corrió, pero ya ella lo va a arreglar y entonces se los va a compartir nuevamente. Vamos a dar otros minutitos y entonces arrancamos ya con nuestra clase y lo que tenemos para hoy. Para la afluencia, que tenemos apenas el 62% de estudiantes, siento que es muy poco, la verdad, son apenas el 60%, pero entiendo que hoy no había exámenes ni tenían pues alguna otra actividad extra, entonces asumo que es falta de interés o bien pues tal vez ya desertaron de la clase. Sin embargo, pues yo siento que es algo pronto, ¿verdad? Todavía para los que tal vez creen que les fue mal en el examen, hay todavía oportunidad para mejorar la nota, pero bueno, ellos tendrán sus razones, ¿verdad? Voy a arrancar con el tema el día de hoy va a ser conflicto, el capítulo 14 del libro es conflicto y negociación. Hoy vamos a tratar de cubrir el contenido de conflicto. No sé si vayamos a poder entrar a negociación, si no, pues eso ya lo vemos el jueves. José, vamos a ver, buenas tardes. Creo que sí, no estoy mal, la licenciada Lourdes compartió las clases. Licenciada, no sé si usted me puede confirmar. Hola, buenas tardes. Fíjese, Linda, que como no me llegó el correo, no las pude compartir, pero veo que están aquí cargadas en la parte de archivos adjuntos. Entonces, aquí las pueden descargar. En la parte donde dice Administración 5, Ligda Gladys Eugenia. Entonces, se meten ahí, en la parte de archivos adjuntos, y ahí pueden ver las clases que se han grabado. Ah, qué bien. Qué bien. Entonces ahí las van a poder descargar. Ok, gracias, licenciada. Bueno, tenemos todavía para tener nuestras actividades de contenido la otra semana, que va a ser sobre el DO y el DI, ya lo último, y un laboratorio que tiene un valor de 5 puntos grupal. Entonces, la siguiente semana vamos a trabajar eso porque ya el lunes, tengo entendido, es nuestro segundo parcial. Nos vamos a ir a Semana Santa, pero con parciales ya hechos. ¿Tienen fecha de algún parcial antes del 22 que me puedan indicar? No, Ligda, usted va a arrancar. Va, perfecto. Eso quiere decir que sí contamos con la siguiente semana para nuestras actividades. Entonces, con eso yo me quedo tranquila. Y aparte, este 12 sí nos toca clase, ¿verdad? Este viernes 12 sí. Entonces ahí vamos a tener ya una actividad en grupo y eso también tiene un puntaje. Luego lo del DO y el DI del 15 al 18 y ahí terminamos ya nuestro contenido de la segunda unidad. Les voy a compartir mi pantalla. Entonces, vamos a ver.
Licenciada, ¿qué capítulo es este? Este es el capítulo 14, compañera. Gracias. Bueno, Aleida. Muy bien. ¿Pueden ver ahí? Sí, licenciada. Sí. Sí, licenciada. Bueno, entonces, capítulo 14. Ese va a ser nuestro tema de hoy, que incluye conflicto y negociación. Y vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de conflicto, lo primero que nosotros pensamos es, hoy va a haber lío, ¿verdad? El conflicto es algo negativo y no necesariamente, pues tenemos que verlo así, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, ¿qué es lo que les decía ahorita? Que por lo general consideramos el conflicto como un asunto negativo y a la negociación como algo positivo, ¿sí? Entonces, lo que consideramos positivo o negativo a menudo depende de qué. ¿De qué va a depender? Del punto de vista de la persona, del colaborador, del familiar, del amigo, del colega, ¿sí? Va a depender de la persona, cómo lo vea, porque es probable que para mí puede que no sea conflicto o algo, pero algún compañero que esté a la par mía sí resulte ser conflicto. Entonces, tengamos claro que el conflicto no tiene una fórmula y que todos lo van a percibir igual. No, el conflicto va a depender de cómo lo veamos, cada persona y su punto de vista. Entonces, el conflicto podemos decir que es una percepción, ¿sí? ¿Por qué el conflicto va a ser una percepción? Pues precisamente porque vamos a necesitar que alguien más perciba lo opuesto a lo que yo estoy pensando. Y entonces ahí sea donde se forme el conflicto, ¿verdad? Para que exista un conflicto es necesario que haya una oposición. Entonces, ¿qué sucede en nuestro lugar de trabajo cuando nosotros queremos hacer algo de alguna manera, pero hay otro que no, ¿verdad? Que afecta sus intereses y que entonces resulta ser algo opuesto a lo que yo quiero? Resulta que voy a tener conflicto, ¿sí? Conflicto. Entonces, dice también que el conflicto es el proceso que comienza cuando una de las partes percibe que la otra se ha afectado negativamente o está por afectar algo que a la primera le preocupa. Miren a mí esta parte donde dice o está por afectar, porque en muchas ocasiones, y ustedes me lo van a validar, las personas hicieron conflicto por algo que creen que va a suceder o que van a decir en el futuro. Y en el presente ya hicieron un conflicto, ya hicieron un relajo y resulta que esa percepción, cuando llegamos luego al presente de ese futuro que vimos, no era cierto, ¿sí? Entonces, es importante, a mí esta parte me llamó mucho la atención. Dice, proceso que comienza cuando una de las partes percibe que la otra ha afectado negativamente, ¿verdad? Estamos hablando en el presente. Bueno, sí, hoy mi jefe me hizo algo donde de verdad eso me genera conflicto con el equipo. O bien está por afectar. No es que a mí me dijeron, ¿verdad? No es algo que ya esté pasando, sino que son percepciones. Y al final puede que sí sea cierta o que no, ¿verdad? Entonces, el conflicto, jóvenes, importante es cómo soy yo, cómo es mi personalidad, y de esa cuenta yo ampliar o minimizar el conflicto. Entonces, vamos a empezar a ver algunos de los conceptos que nos tiene el conflicto, ¿verdad? Que es, ¿por qué nosotros en nuestro curso estamos viendo conflicto? Bueno, pues porque Administración 5 es comportamiento organizacional. Y dentro del comportamiento, pues vemos que el ser humano puede tener conflicto de cualquier cosa, ¿verdad? La gente que tenemos dentro de la organización puede ser, ustedes tal vez lo han escuchado que dicen, es que esta secretaria sí que es conflictiva. Nada se le puede decir, que todo lo hace problema. O mira,
mejor ni te acerques por ahí con fulano porque ese chavo sí es conflictivo. ¿No les ha pasado? ¿No se lo han dicho? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros en la organización nos empezamos a dar cuenta que tenemos gente problemática, gente que le gusta en alguna medida generar conflicto. Bienvenida, compañera. Entonces, vamos a ver. El conflicto va a ser ese proceso, que ya bien les decía, que comienza cuando una de las partes percibe que la otra ha afectado negativamente o está por afectar algo a que a la primera le preocupa. Entonces vamos a encontrar dos perspectivas del conflicto. Estas son contemporáneas y describen pues dos tipos de conflictos con base en ¿qué? En sus efectos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de conflictos que se basan en sus efectos, vamos a encontrar un conflicto funcional y el conflicto disfuncional. ¿Qué creen ustedes que es el conflicto funcional? Alguien que me escriba en el chat, que ya sé que no les gusta hablar, pero por lo menos que me escriban en el chat. ¿Qué es el conflicto funcional? ¿Qué les parece que es? ¿No les dice nada el nombre? ¿O se contradice que es un conflicto pero que funciona? ¿O es un conflicto que no funciona? ¿Nadie va a aportar en el chat? ¿Podría ser un conflicto que al final se puede solucionar mediante un acuerdo mutuo o no? El conflicto funcional. El conflicto, usted me decía del conflicto funcional. Sí, licenciada. Así es. El conflicto funcional va a ser aquel que resuelva algo o que dé algo positivo, que al final haya una respuesta positiva, ¿sí? Que va a mejorar, como bien lo dice Juan Daniel, de alguna manera la actividad que se esté realizando dentro de la organización. Y por el contrario, el disfuncional va a ser aquel negativo. Entonces, veamos cada uno. El conflicto funcional, con el ejemplo que nos daba el compañero, va a ser aquel que sustenta las metas del grupo y mejora su desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como equipo es probable que se nos genere algún tipo de conflicto porque alguien nos decía el comentario, ahorita con lo de la pandemia me subieron el porcentaje de ventas, bajaron y así les pusieron como nuevas metas, ¿verdad? Y puede que esto genere un conflicto entre el equipo de ventas, pero si se maneja de forma positiva, si se gestiona correctamente, puede que esto al final llegue a mejorar el desempeño del equipo. Por el contrario, el conflicto disfuncional va a ser aquel en donde no lleguemos a un acuerdo. ¿Y qué va a pasar? Va a dificultar el desempeño del grupo. En lugar de ser algo que provoque algún cambio positivo, va a venir y va a provocar estancamiento, faltas al desempeño y en sí una mala comunicación dentro del grupo. No sé si me explico con estos dos tipos de conflictos y quedan claros que recuerden que de conflicto funcional y disfuncional es con base en sus efectos. Con base en sus efectos hay conflicto funcional y disfuncional. ¿Está que les queda claro? Sí, licenciada, gracias. Sí, ok, muy bien. Entonces, a continuación vamos a analizar que hay tipos de conflictos. En general vamos a ver 6 hoy aquí en la clase. Y al final les voy a colocar un video, que ya le pedí favor a Lourdes que lo tenga ahí presente. Ya vieron que yo no puedo proyectar videos, no sé por qué. Pero entonces ella lo va a proyectar. Y entonces vamos a identificar cada uno qué tipo de conflicto va a ser. Entonces se los estoy diciendo para que entonces cuando yo les pase el video, ustedes ya hayan tomado nota de estos tipos de conflicto que vamos a ver a continuación. El primero es el conflicto de la tarea, ¿sí? Lo que nos dice es que es el conflicto que sucede cuando se ve afectado el contenido y las metas de mi trabajo. Lo que hablábamos hace un momentito. Me subieron el porcentaje de ventas,
me están poniendo como metas algo que no es alcanzable, algo que me dijeron de último momento. Mi jefe inmediato me informó que yo debo ahora, no sé, yo recuerdo que tenía una compañera que cómo le molestaba que le hicieran esto. Ella era la asistente de recursos humanos y de vez en cuando la ponían cuando no llegaba la recepción, la llamaban y que fuera a cubrir recepción. Miren, a ella le fastidiaba tanto, ustedes no tienen idea cómo cambiaba a esa mujer cuando la mandaban a cubrir recepción, a ponerle otras tareas. ¿Por qué? Porque decía, a mí no me contrataron para esto no es lo que tengo que hacer, ¿verdad? O sea, no se lo transmitieron de la forma correcta y en general en ella como persona generaba un conflicto, ¿sí? Entonces a eso podemos darlo como ejemplo en el conflicto de las tareas. El conflicto de la relación, dice que está basado en las relaciones interpersonales. Déjenme decirles que este tipo de conflicto, ¿sí? Aumenta, son más altos ocurren con mayor frecuencia dentro de la organización porque aquí involucra las personalidades, ¿sí? Y en alguna medida disminuyen la comprensión mutua. Acá yo busco mi bienestar. En este conflicto de relación, yo busco estar bien yo, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, este tipo de conflicto en los entornos laborales casi siempre son disfuncionales. ¿Se recuerdan que hablamos de funcionales y disfuncionales? Bueno, el conflicto de relación la mayoría de las veces es disfuncional porque en ocasiones las personas por colocar por antes sus intereses no logran resolverlo o volverlo funcional, ¿verdad? Estos también suelen ser los que más agotan psicológicamente a los colaboradores. ¿Por qué los agotan? Porque el colaborador que se deja influenciar o que realmente su personalidad tal vez es un poco débil o muy dolida, el que exista un conflicto de relación con mi compañero, con mi par, con mi jefe, con mis subalternos, es difícil manejarlo. ¿Por qué? Porque con ellos trabajamos todo el tiempo. Entonces, por eso se dice que estos conflictos, los de relación, son los que afectan o agotan con mayor número psicológicamente a nuestra gente. Entonces, acá nos damos cuenta que si yo tengo parejas, miren, aquí pasa, vamos a ver este ejemplo. Si yo tengo noviazgo en la relación, ¿verdad? Mi novio trabaja en la oficina, pero resulta que escucho que anda muy contento con la jefe o que sale o que entra, no sé, pongamos ese ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en ese conflicto? Yo me voy a ver afectada definitivamente en mi desempeño. ¿Por qué? Porque esto no solo afecta o no es algo que sea laboral, sino que también ya es algo personal. Entonces, por eso se dice que el conflicto de relación es el conflicto más fuerte y que en ocasiones genera un conflicto disfuncional. Por completo no va a ser algo positivo para la organización, ¿sí? Y el conflicto de procesos, este conflicto es sobre cómo se debe realizar el trabajo. Acá en el conflicto de proceso es importante mencionar que se relaciona más con la delegación y los roles. ¿Qué quiere decir la delegación? Es ya una posición dentro de la estructura laboral, ¿sí? Es como que veamos un organigrama y entonces son conflictos que se dan ya por una estructura, es decir, una instrucción de mi jefe, un cambio de gerencia, algo que ya va a mis subalternos o a mis superiores. Es un conflicto que está relacionado, pues precisamente, o se relaciona con la delegación y los roles, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo justo en el video y eso les va a ayudar a entenderlo un poquito más. Entonces, cuando yo tengo un conflicto de proceso, generalmente es por una mala comunicación entre mi subalterno, entre mi par, entre mis jefes. Entonces, ahí se puede generar un conflicto de proceso. Hasta acá, chicos, ¿estamos claros con lo que estoy platicando? Sí, licenciada. Muy bien. Ok. Entonces, veamos. Al conflicto, cuando yo les decía que no necesariamente, o cómo ese conflicto va
a afectar o a impactar en mi desempeño, en mi departamento, con mis compañeros, con mi grupo, con mi equipo de trabajo. Entonces vamos a simular, en esta gráfica nos explica, ¿verdad? Que vamos a simular que tenemos una situación A, una B y una C. Y vamos a descubrir bajo el nivel de conflicto que se esté dando, el tipo de conflicto y las características internas de esa unidad, qué resultados vamos a tener de desempeño de nuestra gente. Vamos a tener un desempeño o un resultado bajo cuando tenemos conflictos disfuncionales. ¿Por qué? Porque ya vimos que el conflicto disfuncional es algo que es negativo, algo donde no logro, ¿sí?, resolver. Entonces, cuando tengo un conflicto disfuncional, cuando dentro las características de mi equipo son apatía, estancamiento, no se responden al cambio, hay falta de nuevas ideas, cuando el grupo es destructivo, cuando no se coopera, ¿sí? Entonces, imagínense este tipo de departamentos. Entonces, ¿qué sucede? Mi desempeño llega apenas acá. Miren, el A y el C. Por el contrario, mi desempeño va a ser alto cuando tenga un conflicto funcional y entonces yo ahí tenga a un equipo que es autodidacta, innovador, que busca soluciones, que aporta, que suma, que agrega valor. ¿Y eso qué hace? Que mi resultado sea alto, ¿verdad? Entonces acá vemos que ya va a ser un conflicto, sí, puede que algo sea generado como un conflicto, pero nosotros en el equipo lo volvemos funcional, ¿sí? Entonces vamos a encontrar los otros 3 tipos de conflictos. Acá dice los y del conflicto, o bien también a eso le llamamos al locus o marco de referencia donde ocurre un conflicto, ¿sí? En este caso hay 3 tipos, ¿verdad? Por eso les decía que al final vamos a ver 6. Los primeros 3 que ya vimos, a ver quién me puede decir cuáles son, para que me despierten. Conflicto de tarea, de relación y de proceso. Excelente, muy bien, compañero. Entonces, ahora vamos a ver estos otros 3. El conflicto didáctico, ¿sí? El conflicto intragrupal y el conflicto intergrupal. Entonces, en el conflicto didáctico es aquel que ocurre definitivamente entre 2 personas. Ya dijimos que para que exista un conflicto debe de haber una segunda parte, ¿verdad? Entonces, este es el contexto, ¿verdad? Por el contexto, el marco de referencia donde ocurre un conflicto. ¿Y va a ocurrir dónde? Cuando existan 2 personas. Ya ese conflicto le llamamos didáctico, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando no solo hay 2 personas? ¿Sí? Donde solo estoy, por ejemplo, mi auxiliar y yo. Bueno, entonces ahora también por el marco de referencia vamos a decir que hay un conflicto intragrupal. ¿Qué quiere decir esto? Es el conflicto que ocurre dentro de un grupo o de un equipo de trabajo. ¿Cómo les podemos ver aquí nosotros como estudiantes? Bueno, tenemos un conflicto intragrupal y con los del salón 315. Ustedes son los del 315, ¿verdad? Sí, Ligda. ¿Sí? Ok, entonces vamos a tener un conflicto intragrupal cuando yo diga, es que con los del salón 315 tenemos este conflicto, ¿verdad? No llegamos a un acuerdo, un consenso, tenemos dificultades para comunicarnos, ¿verdad? Y entonces se genera un conflicto entre el grupo del 315. ¿Qué pasa con el intergrupal? Entonces, este es el que se da entre diferentes grupos o equipos. Entonces, yo platico con la licenciada Lourdes, le digo, mire, licenciada, tenemos un conflicto entre el salón 315 y el salón 206, ¿sí? Entonces, aquí es distinto, ¿verdad? Y el contexto, el marco de referencia es distinto. Entonces, tenemos el didáctico, que es donde ocurre entre 2 personas. El intragrupal, que ocurre dentro de un equipo de trabajo. Por darles otro ejemplo, el que se da entre el equipo del Barça,
Sí, tenemos al equipo de Barça y hay un gran conflicto porque el director técnico no ha tomado las mejores decisiones, ¿sí? Entonces ahí se genera un conflicto entre ese equipo. ¿Y cómo se llama? Intragrupal. Por el contrario, si decimos que hay un conflicto entre el Barça y el Real Madrid, entonces ahí ya sería un conflicto intergrupal, ya es con dos equipos. En una oficina, recursos humanos tiene un conflicto, pero es intergrupal cuando involucra ¿a qué? A contabilidad, a mercadeo, a finanzas, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. ¿Se entienden los tres tipos de conflictos según el marco, el locus de referencia? ¿Sí? Licenciada, ¿y estos tres pueden ser aplicados a los tres anteriores que vimos? Es correcto. Ahí vamos a generar conflicto tanto de relaciones. Ahí se puede generar otra cantidad de conflictos. Y estos tres que nosotros ya vimos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuación a ver que existe un proceso de 5 etapas en un conflicto. Y ustedes dirán, ay, no, hombre, aquí estoy solo con las miradas que se hacen entre una esquina y otra, ya se sabe que hay conflicto. Bueno, pero hay 5 etapas, ¿verdad? El autor de nuestro libro nos dice que hay 5 etapas del proceso del conflicto. El primero es la oposición o incompatibilidad potencial, la cognición y personalización, las intenciones, el comportamiento y los resultados. Vamos a ver cada uno de ellos. Miren, este proceso va a ser bueno que ustedes lo estudien, lo analicen, lo vean bastante bien, ¿sí? Lo repasen. ¿Por qué? Porque esto involucra bastante contenido para nuestro examen parcial, al igual que el tema 11, que es el de comunicación. Todos van a entrar, ¿sí? Pero de este proceso, en alguna medida se involucra, tengo en años anteriores bastante contenido. Ahorita tengo este fin de semana, les cuento, para ya trabajar nuestro examen parcial, porque yo soy la docente asignada, y voy a procurar, como decía el compañero, que no entren preguntas de falso y verdadero tan fumadas, ¿verdad? Sino que no sea tan sacadas de saber dónde. Exámenes de hace 10 años. No, vamos a tratar de que sea lo más entendible posible, Hilda y Juan Daniel, entonces no se preocupen por eso. Ahí vamos a hacer un filtro para que sí, tienen razón, vamos a ver ese tema. Entonces, vemos que el conflicto tiene 5 etapas, desde la oposición o la incompatibilidad hasta el resultado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en la etapa 1, sí, creo que lo tengo ya individual acá, vamos a ver, sí, aquí está. Entonces, en la etapa 1, sí, en esta etapa es donde detectamos la presencia, ¿sí? De condiciones, que en este caso vamos a decir son condiciones, causas o fuentes que pueden generar una oportunidad para generar el conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que para que el conflicto surja, es necesario la aparición ¿de qué? De esas condiciones. ¿Y cuáles van a ser? O podemos agruparlas en 3 categorías, que son las que yo les menciono acá. La primera, comunicación. La segunda, estructura. Y la tercera, variables personales. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, justo lo que les decía, es la presencia de condiciones, causas o fuentes que generan oportunidades para el surgimiento del conflicto. ¿Cuándo va a surgir conflicto con la primera categoría? La comunicación, ¿sí? Vimos comunicación la semana pasada. Y a ver, algún valiente que me diga cuál es el proceso de la comunicación. Recuerdo que vimos un esquema, ¿sí? Un esquema donde aparecía un emisor, ¿sí? ¿Qué más aparecía en ese proceso de comunicación? Un receptor, muy bien, un canal, excelente, Migdalia, muy bien. Y hablábamos que justo esos ruidos
¿verdad? Eran los que me iban a dificultar la comunicación. Entonces, ¿qué sucede cuando la comunicación no es efectiva? ¿Qué sucede cuando yo no tengo una retroalimentación correcta? Cuando mi código, como dice Jennifer, cuando mi canal, como dice Migdalia, no son los correctos. La comunicación, por ende, no va a ser efectiva. Entonces, ¿qué sucede? La comunicación es una fuente o puede ser una fuente que origine el conflicto dentro de las organizaciones o en cualquier ámbito donde nos encontremos. ¿Por qué? Porque estas situaciones que generan una mala comunicación van a hacer que las partes entiendan situaciones o contextos distintos. Veamos un ejemplo. Si yo tengo a mi jefe, sí, tengo un jefe desde hace 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Supongamos que a la compañera, a Mariela Solís, ella tiene un jefe desde hace 5 años, pero resulta que es ascendido y lo pasan a otra área y todos muy felices por él. Nunca había surgido un conflicto en esa área, ¿verdad? Había una muy buena comunicación, pero resulta que a la nueva persona que le llevan ya no se lleva de igual forma. Se empieza a generar una mala comunicación, no se utilizan los canales adecuados, hay mucho ruido, el código no es el correcto, no existe una retroalimentación de parte del emisor. Si el receptor no quiere recibir la información, en general, la comunicación y su proceso se ven afectados. ¿Qué pasa ahí? Se puede originar un conflicto. Empieza la situación de inconformidad entre una parte y la otra, ¿sí? Veamos, otro factor es la estructura. ¿Qué sucede acá con la estructura? Vemos que esta puede provocar un conflicto y aquí vamos a poner entre paréntesis, en estructura vamos a colocar a los departamentos o bien procesos, ¿sí? ¿Por qué estructura? Estamos hablando del organigrama de la organización. Cuando tenemos jefes que probablemente por su autoridad o por su poder ejercen un poder negativo dentro del resto y ahí eso seguramente va a generar conflicto, ¿verdad? Los procesos que no estén bien definidos, donde se echen culpas un departamento con otro, donde no haya un esquema visible del proceso que se lleve a cabo por algo tan sencillo, jóvenes, que ya pueda generar un conflicto. Entonces, vamos viendo la comunicación, la estructura y esta última que ustedes me dirán, ay, no es así, no se la creo, pero sucede, jóvenes, ahorita ustedes me lo confirman. Les llamamos a esta variables personales, ¿sí? Van a ser variables personales y ¿por qué se coloca como personales? ¿Verdad? Porque son muy de las personas, muy de los colaboradores. ¿Y estamos hablando de qué? De las emociones, de la personalidad, de los sentimientos. Cuando ustedes, no sé si les ha pasado, que de repente les van a presentar a alguien y ustedes a primera vista ya no les cae bien. A la gran, sí que pesada su sangre, dice uno, ¿verdad? Ay, es que viste, me miró feo. O no me da confianza, se mira que es aquí, se mira que es allá. Entonces, ¿qué sucede? Hay un choque, ¿verdad? Hay un choque a primera vista. Entonces, ¿sucede o no sucede esta última, la de variables personales? Sí, licenciada. ¿Sí ocurre o no ocurre? Sí, licenciada, sí ocurre. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Se genera un conflicto, ¿por qué? Por variables personales. Porque resulta que la nueva me cae mal. Si estuviéramos en un colegio de kinder, el niño me sacó la lengua, ¿verdad? Pero cuando ya somos adultos y profesionales, pues simplemente uno dice, ay, me cayó mal, su sangre, no. O sea, es un pesado, es un engreído. Y eso, mire, solo por mi percepción, ¿verdad? Por esas variables que yo tengo en cuanto a personalidad y emociones, hace que se genere un conflicto. Se me olvidaba decirles como ejemplo en estructura. Yo les decía que se da entre departamentos, es que visualicemos un organigrama. Entonces, veamos, por ejemplo, si tenemos a un departamento de ventas, ¿sí? Veamos a un departamento de ventas.
¿Con qué departamentos tiene relación un departamento de ventas? A ver, alguien que me ayude. Mercadeo. Mercadeo, sí, muy bien. ¿Quién más? Financiero. Financiera. Paola nos dice créditos. Oh, correcto. Entonces, mire. Producción. Veamos con créditos. ¿Qué sucede si tenemos a un departamento de ventas y que ellos, ¿qué es lo que quieren? Cerrar una venta, ¿verdad? Ay, cerré mi venta de 15,000, cerré mi venta de 10,000, de 5,000, de 1,000, de 2,000, de como sea. Pero si es al crédito, sí, por eso entra ahí en juego el departamento de créditos. ¿Qué es lo que le hacen firmar los de ventas a los clientes? ¿O qué es lo que deben hacer antes de hacer un análisis de crédito? Pensemos que es a la antigüita, no es que con la tarjeta lo pasan y ya, sino que es un proceso donde le van a dar a un cliente mayorista y entonces tienen que hacer un análisis de crédito para que sea un cliente que se le pueda dar a 30 días, a 60 días, a 90 días crédito. ¿Qué es lo que les da el departamento de créditos a ventas? ¿Sí? Uno tiene que tener historial de ventas para ver cuánto se le da de crédito. Y ya tener visto, ¿verdad? Que el cliente, bueno, uno de vendedor debe tener que ya estipulado cuánto de crédito tiene cada cliente para así darle sin necesidad de tener problemas con créditos, ¿no? Así es, pero entonces, el trabajo de créditos, ¿qué es? Identificar clientes buenos, ¿sí? ¿Y qué sucede con los clientes que no pasan su historial crediticio, que tienen malas referencias de crédito, que no tienen un buen récord bancario, ¿verdad? Como ustedes lo dicen. Entonces, ¿qué pasa? Les botan las ventas, ¿verdad? ¿Y qué sucede entre un vendedor y uno de crédito? O sea, es que este me la botó porque yo le caigo mal, porque la otra vez le dije a su jefe, y entonces es muy común, jóvenes, que entre un departamento de ventas y uno de crédito siempre existan roces, ¿sí? Que existan conflictos o malas percepciones. ¿Me explico con ese ejemplo? ¿Sí? Sí, Ese es para la estructura, ¿verdad? Estructura, correcto. Cuando hablamos de estructura, usted piensa en organigrama. Entonces, son departamentos y puestos de trabajo. Que hay conflicto por el simple hecho de que la estructura así lo permite, se puede decir. Porque el proceso no llega a ser en algunas veces favorable para mí. Entonces, me genera conflicto. Y por eso pusimos el ejemplo, ventas, créditos. Igual puede ser muchos otros, ¿verdad? Dicen que recursos humanos no se lleva con finanzas. Siempre se la viven tirando, ¿verdad? O que telemarketing probablemente también no se lleve ¿con qué? Con otras áreas, pero es por estructura, ¿sí? Condiciones previas de estructura. Veamos la etapa 2 y la etapa 3. La etapa 2 va a ser la cognición y personalización, así se llama, ¿verdad? La etapa 1, ¿cómo dijimos que se llamaba? Es oposición o incompatibilidad potencial. Ajá, muy bien. Y esta segunda se llama cognición y personalización. Entonces, esta es cuando hay un conflicto percibido, o sea, ya se identificó, y un conflicto advertido. ¿Qué quiere decir esto? El conflicto advertido es donde ya hay el involucramiento emocional. Sí, aquí ya vemos llorando a la persona, al otro peleándose, a uno gritando, y en un conflicto que crea ansiedad, tensiones, frustración y, pues, Dios no lo quiera, hostilidad, ¿verdad? Entonces, ese es el conflicto advertido. El conflicto percibido es conciencia de una o más de las partes de la existencia de condiciones que generan oportunidades para el surgimiento del conflicto. Entonces, el percibido es cuando el de ventas dice, aquí va a haber problemas, ese de crédito de plano me va a hacer la vida de cuadritos. O como ya el otro día le contesté, ¿verdad? Entonces empieza como a percibir el conflicto. Pero ya es advertido cuando ya llega y le grita y dice, mira, ¿qué tenés contra mí? ¿Por qué no pasas mis clientes? Mira, que ese es un problema, que por qué solo a mí, que por qué a fulano sí, que, ¿verdad? Cuando ya se manifiesta, cuando ya hay una presentación de ¿qué? De lo emocional. Y entonces genera pues definitivamente un
un ambiente desagradable y se vuelve un conflicto disfuncional, ¿verdad? Es algo ya negativo. La etapa 3, que son las intenciones, mire, este es bien importante. Esta etapa es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque muchos conflictos en esta parte es donde suben su intensidad. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta etapa es probable que podamos hacer del conflicto que venía, ¿sí? Del conflicto que venía ya advertido, decir, bueno, aquí bajémosle, no, aquí lo vamos a resolver, y entonces no llega ni a una etapa 4 ni a una etapa 5, sino que se queda en esta etapa 3. Entonces, ¿por qué es así? Porque acá vamos a tener como de inicio, se puede decir, cuáles son las intenciones, ¿verdad?, de las partes por generar un conflicto. Entonces, las intenciones van a ser las decisiones de actuar de cierta manera. Perdón, jóvenes, dirán que tengo problema con la garganta. Siento que tengo algo ahí para toser, pero no tengo nada, no sé, solo la garraspera horrible. Pero ya ahorita cambio de periodo, me voy a ir a hacer tal vez un té y con eso se me calma un poquito. Bueno, pero ahí me van a disculpar la tos. Entonces vemos que en esta etapa 3 las intenciones pues son claves, ¿verdad? Bueno, tengo intención de hacer esto más grande y que llegue a gerencia o aquí la dejamos, ¿verdad? Entonces la intención va a ser esa decisión que tomemos de seguir o no, ¿verdad? De actuar o no de cierta forma. Entonces vamos a encontrar 3 formas de qué sería de actuar, ¿verdad? La primera es la de competir, le sigue colaborar, ceder, evitar y transigir. Ya vamos a ver cada una de ellas. Vamos a hablar que tenemos una intención de competir cuando lo que yo busco es satisfacer mis intereses, ¿verdad? No me importa lo que tenga el otro, yo como sea cierro esa venta porque la hago, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué busco? Competir. Y entonces no cedo, ¿verdad? Estoy tras un posible conflicto si no sucede lo que yo quiero, ¿verdad? El colaborar es ya la situación donde cada una de las partes de este conflicto desean satisfacer por completo, ¿verdad? Lo que esté sucediendo. Entonces, ¿acá qué sucede? Mira pues, ¿sabes qué? Mira pues, tu cliente lo que tiene malo es esto, ¿verdad? Pensemos siempre en el escenario de ventas y créditos. Decirle que te complete esto, que agregue ese finiquito y entonces vemos cómo ya logramos pasar el expediente. ¿Qué quiere decir esto? Ya hay una colaboración. Entonces ahí ya el conflicto puede que se esfume, ¿verdad? Que ya no suceda. Evitar, cuando yo me alejo del conflicto, ¿verdad? Para eliminarlo. Yo no quiero, mira, aquí tú sabes que ese es mi trabajo, o sea, que hay una postura de evitar el conflicto. Ceder, cuando hay una disposición de una de las partes, recordemos que necesitamos 2 para colocar los intereses de su oponente por encima de los propios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces yo necesito, para que no exista conflicto, yo debo ceder. Ok, entonces puede que a la primera o a la segunda yo ceda, ¿verdad? Pero dependiendo mis escenarios, yo evito el conflicto cediendo. Pero muchas veces ese no es el mejor camino también, ¿verdad? Y el transigir es la situación en la que cada parte de un conflicto está dispuesta a renunciar a algo, ¿verdad? Cada quien pone de su parte y entonces resuelven la situación y queda ahí en la etapa 3, ¿verdad? Queda ahí en la etapa 3, ya no sucede, ya no trasciende a la etapa 4. En este caso, acá tengo gráficamente lo que les mencioné aquí atrás, ¿sí? Que vamos a ser competidores. Si vemos la gráfica en el eje vertical, tenemos la asertividad y en el eje horizontal la cooperación. Entonces, vamos a hacer en el eje vertical con la asertividad, hasta abajo no asertivos y hasta arriba asertivos. Entonces, vamos a ser competidores cuando seamos asertivos y no cooperemos.
Vamos a ser colaboradores cuando seamos asertivos y cooperemos en cualquier situación de conflicto que se nos pueda ir presentando. Complaciente cuando seamos cooperativos, casi que el 100%, ¿verdad? Y ven, donde dice el arreglo con concesión, es el transgerir, ¿verdad? Donde ya ninguna de las partes lo que busca es arreglar el conflicto. Esta es en gráficamente lo que yo les mencioné aquí, ¿verdad? En cada una de estas. Y la etapa 4, miren, esta etapa 4 es ya donde me dicen hay conflicto. ¿Por qué? Porque en esta etapa el conflicto se hace visible, ¿sí? En esta etapa es donde decimos ya reventó, ya salió a la luz, ya los jefes saben, ya los colaboradores se expusieron y entonces el conflicto se hace visible. Entonces aquí la etapa 4 es ya el comportamiento. Sí, es un conflicto ya explícito donde el comportamiento de las partes ya se ve reflejado y hay una reacción de la otra parte. ¿Qué es lo que buscamos acá entonces? Lograr como jefe, como supervisor, como gerente, como personal a cargo, lograr administrar el conflicto que se ve a la vista. ¿Y cómo vamos a administrarlo correctamente? Haciendo uso de técnicas de resolución y estimulación, ¿sí? Para lograr un nivel deseado de conflicto. Es decir, lograr minimizarlo, ¿verdad? Lograr sacar lo mejor para que sea un conflicto funcional. Recordemos, lo primero que vimos funcional son los conflictos, pero hacia algo positivo, hacia una resolución positiva, donde mejoro mi rendimiento. Y la etapa 5, pues ya van a ser los resultados. Si hubo o no una buena administración de ese conflicto, va a ser ya sea que se mejore mi desempeño del grupo o empeore, ¿verdad? Entonces, estos resultados podrían ser funcionales si el conflicto mejora el desempeño del grupo o disfuncional si los obstaculiza, ¿verdad? Entonces, hasta acá las 5 etapas del proceso de conflicto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que necesiten que reforcemos de las etapas o que ustedes quieran platicar? O pasamos al video. El video yo necesito que ustedes lo vean. El objetivo va a ser, tal vez licenciada Lourdes, si lo empieza a cargar, porfis, o lo tiene por ahí. El objetivo va a ser que ustedes vean el video y luego vamos a compartir qué tipos de conflicto ustedes lograron identificar, ¿sí? Entonces, licenciada Lourdes, si lo puede colocar, por favor. ¿Ligda tiene audio? ¿O alguna dificultad? Ah, bien, ahí la veo ya. Mucha atención entonces, chicos, por favor. Laborales. La empresa de cosméticos SAS ha decidido lanzar al mercado un nuevo producto, lápiz labial de última tecnología. Hola, mi nombre es Pedro, el gerente general de la compañía. Estoy en reunión con Antonio, que es nuestro gerente de ventas, para darle las siguientes indicaciones. El nuevo producto está en producción. Por lo tanto, su labor es vender en el próximo semestre 5 millones de unidades. Me parece que la meta está muy alta para ser un producto que no se conoce en el mercado y no se sabe qué aceptación tenga. Para eso está usted en la compañía. Si no se siente capaz de cumplir con la meta, usted está en el cargo equivocado. Y ahora, por favor, retírese de mi oficina porque estoy muy ocupado. Antonio llega a su oficina muy ofuscado y reúne a sus vendedores. Sus primeras palabras son: Este semestre sí tiene que trabajar. Debe vender 5 millones de unidades del nuevo producto. Por lo tanto, cada uno deberá doblar su portafolio de clientes. El que no cumpla con esta meta será despedido sin consideraciones. El grupo de ventas hace 15 días ha estado realizando varias actividades a la vez.
enfocadas a conseguir nuevos clientes. Sin embargo, han tenido grandes dificultades porque no cuentan con los recursos y herramientas necesarias para desempeñarlas. Antonio, le informo que el cliente principal de la empresa me llamó muy disgustado porque desde hace 15 días hizo la solicitud del producto que maneja, pero aún no le han despachado y no tiene que vender en su botica. Sara, ya que usted es la vendedora encargada del cliente, quiero hacerle un fuerte llamado de atención. A pesar de ser una de mis mejores vendedoras, es usted una inepta y le pondré un memorando con copia a su hoja de vida. Estoy totalmente consternada, porque nuestro jefe no me permitió dar ninguna explicación y por eso decidí reunirlos a ustedes, que son mis compañeros, para proponerles que asumamos una actitud negligente hacia los procesos del departamento y especialmente con nuestro jefe, ya que lo considero una persona arbitraria y explotadora. A nombre de todos los que estamos aquí, te informo que hemos decidido apoyarte. Han pasado 3 meses y Antonio hace una reunión con su equipo para revisar cómo van las ventas del nuevo producto, encontrándose con que ni siquiera va el 20% de la meta. Estoy muy angustiado por los resultados. Por eso los reuní nuevamente para saber qué ha pasado con la tarea impuesta y cuántos clientes nuevos ha conseguido cada vendedor. He visto al equipo totalmente apático y desinteresado, lo cual me lleva a recordarles que aquellos que no cumplan con la meta impuesta serán despedidos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? ¿Será que pueden despedir a todo un departamento de ventas? Laborales. No sé. La empresa de cosméticos SAS ha ¿Qué creen decidido ustedes? Va a pasar el otro. ¿Milicta? ¿Va a pasar el otro video de una vez? No, si quiere platiquemos ahorita con este nada más, porque no creo que tenga tiempo de ver los dos. Y sí, entonces lo vemos. Vaya, listo. Gracias, Linda Lourdes. Bueno, entonces, ¿qué creen ustedes que pasará ahí? Si ustedes fueran el gerente general, ¿qué harían? Cuéntenme. En la vida real, el caso que usted puso sí se da. Yo he trabajado en lugares donde sí, lo mismo que vimos en el video, sí se mira. Pero realmente cuando a usted le dicen que tiene una cierta cantidad que usted cree que no va a venderla, pero sí le dan herramientas para que usted pueda llegar a la meta, pero también ahí había un problema por parte del vendedor, porque el cliente estaba pidiendo su pedido y no se lo llevaban. Entonces ahí, ojo, porque el gerente aduce que las ventas no se llegan porque usted no visita a los clientes, ¿va? Sí. Este caso nos va a permitir repasar todo lo que platicamos hoy. Si les pregunto desde la perspectiva del tipo de conflicto, ¿verdad? Con base en sus efectos. Dijimos que hay dos, funcional y disfuncional. ¿Qué resultados cree que va a dar este? ¿Qué conflicto sería este que vimos a continuación? ¿Que vimos? ¿Disfuncional? Funcional. Correcto, va a ser disfuncional, ¿verdad? Ok, muy bien. Y dentro de los tipos de conflictos, ¿sí? Vamos a ver, tengo por acá. Veo que hay, pues vimos 6. ¿Cuáles creen ustedes que son los que más se manifiestan? Licenciada, Yo vi uno que se le A ver, el primero, Jennifer habló primero. A ver, Jennifer, Carla, a ver, dígame usted. el conflicto de la tarea, porque la empresa solo lanzó un producto, ni siquiera capacitó para ventas. Y las solo herramientas. y solo puso una meta inalcanzable de lograr. Creo que eso también hizo a que hubiera un conflicto en el proceso, porque capacitó y solo tiró al mercado el producto y los vendedores pues no conocían nada. Muy bien, Jennifer, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Qué otro? Yo pensaría que como efecto del conflicto de tareas creó un conflicto de relación tanto de el gerente general de la empresa hacia el jefe de ventas
y del jefe de ventas hacia su departamento de ventas. Claro, y cómo creció, porque ya no involucró solo a un vendedor, sino que a todo el equipo, de decir, bueno, no vendamos, pues, que en 3 meses solo tengan el 20%, imagínense. ¿Por qué? Porque hablamos que en el conflicto de relación, ahí está basado en ¿qué? En las relaciones interpersonales y en las emociones, en la personalidad, en cómo yo percibo las cosas, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente entró el conflicto de relaciones. ¿Qué más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más quería compartir? Si hablamos del OSI del conflicto, yo les decía que el OSI del conflicto o su locus, como lo llama el autor, es el marco de referencia. ¿Será que se da un conflicto didáctico, un conflicto intragrupal o un conflicto intergrupal? Intragrupal, y porque es del mismo departamento, se podría decir. De ventas, muy bien, muy bien. ¿Y el conflicto didáctico entre el gerente y el jefe de ventas? ¿O creen que ahí no se dio? Bien, Ligda, porque también se dio cuando el jefe de ventas le habló a su vendedora. Es correcto, ahí ya fue de 2, ¿verdad? Entonces, en relación a su marco de referencia, tenemos el didáctico, el intragrupal y el intergrupal. Recordemos que este es la cantidad de personas que van a estar involucradas. Entonces, si nos vamos al proceso de conflicto, ¿sí? En su etapa 1 vemos precisamente la oposición o la incompatibilidad potencial. Y se recuerdan que ahí vimos que habían 3 factores: la comunicación, la estructura y las variables personales. ¿Cuál creen ustedes que es la que se muestra? Para que la etapa 1 es el origen, ¿verdad? Es como que esa llamita que tiramos al conflicto, ¿verdad? Para que arranque, para que inicie. Es dentro de las condiciones esas previas que hablamos de la etapa 1, ¿qué creen ustedes que se dio? Les voy a presentar acá, para que vean lo mismo que estoy viendo yo. La etapa 1, estas condiciones previas: comunicación, estructura y variables personales. ¿Cuáles creen que son las que más se manifestaron? Recuérdense que cuando hablamos de comunicación, dijimos que era ubicamos el proceso de comunicación que vimos en el capítulo 11 y en eso se va a referir. La estructura, hablamos de un organigrama o procesos entre departamentos, y variables personales iban a ser todas esas muy propias de las personas, de los colaboradores. ¿Cuáles se manifiestan en el video? Yo creo que de estructura, licenciada, porque empezó desde el gerente general que le empezó a exigir al gerente de ventas, entonces fue como que así en descenso, ¿verdad? El problema también, yo sumado a lo que usted dice, compañera, también veo de comunicación. Yo siento que el jefe no fue la mejor forma de dirigirse a su equipo de ventas, ¿o me equivoco? Sí, exacto. Sí, Linda. El gerente de ventas igual. Porque, llegó. Ajá, ni siquiera dejó. Desenvainado, como dice. Así es. Así es. Entonces, ahí vemos que lo que vimos acá, que la comunicación, la estructura y variables personales, podríamos decir tal vez la personalidad de la señorita, que al final originó que el equipo el líder ella, ¿verdad? Porque logró que el equipo la siguiera. Pero ahí ya vemos afectado qué cosa, emociones. Bueno, me llamó la atención, ahora vas a ver lo que es bueno, ¿verdad? Hoy sí le pongo en contra al equipo. Porque ya puso de inicio sus intereses, sus emociones, ¿verdad? Entonces, jóvenes, luego de ver todo esto de las etapas, vemos que una perspectiva tradicional del conflicto nos va a plantear que todo conflicto, sí, era dañino y que debía evitarse. Que el conflicto se consideraba como un asunto negativo y era sinónimo de términos como violencia, destrucción e irracionalidad.
y que era coherente con las actitudes relacionadas con la conducta grupal. Esas eran las perspectivas tradicionales, ¿verdad? En el pasado, así es como veíamos al conflicto. Ahora, la nueva perspectiva, ¿verdad?, que es la interaccionista, ve que el conflicto es la principal contribución de esta teoría, y es que reconoce que un nivel mínimo de conflicto puede lograr que un grupo, un equipo, un departamento de un lugar de trabajo siga siendo viable, autocrítico y creativo. Entonces yo pienso que hubiera sido una perspectiva interaccionista con este ejemplo que vimos en el video, si se hubiera trabajado adecuadamente la comunicación, tanto en la estructura, en los niveles, ¿sí? Y se hubiera trabajado o gestionado de mejor forma el trato del mando superior al departamento de ventas, ¿verdad? Entonces, vemos que ahí hubiera podido haber algo al final positivo, ¿verdad? Pero no se trabajó así en este ejemplo. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Como ven, ya nos toca el día jueves hablar sobre la negociación, que también es un tema que me gusta mucho y que espero pues que esté la mayoría. Lamentablemente logramos estar únicamente en la clase el 80%. Espero que para el jueves, por favor, llamen al resto de equipo, de sus compañeros, para que no se queden atrás, ¿verdad? Y puedan participar de la clase. Ustedes van a ver o van a sentir que quienes están en clase va a ser más fácil que puedan entender el examen. ¿Por qué? Porque aquí platicamos de ejemplos o de situaciones reales que nos hacen ya no solamente leer las diapositivas, ¿verdad? Sino que entenderlas. ¿Alguien que tenga algún comentario final antes de que podamos despedirnos? ¿Algo que quieran decirnos o comentar con la licenciada Lourdes? ¿No? Licenciada, yo solo tengo una consulta. ¿Cuál es el tema que dijo que íbamos a ver el día jueves? Negociación, que está igualmente en el capítulo 14. Porque el capítulo 14 incluye resolución de conflictos o conflictos y negociación. Gracias. Bueno. ¿Estamos, chicos? Feliz noche, licenciadas. Feliz noche, entonces, Aleida. Cuídense, que descansen. Suerte en la clase. Feliz noche. Gracias, Lee. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Cuídense. Gracias, Feliz noche, adiós. licenciadas. Adiós.
Gracias.